Buenos días, es un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Gracias, les agradecemos mi compañera Celestia y yo, el que nos acompañen todos los días y que nos acompañen principalmente ya sea cerrando o iniciando el mes, porque ya saben que Celestia es mi compañera de cierre de mes o de inicio de mes, dependiendo, ¿verdad? Y les agradecemos mucho su atención, su intención y todo para tener una mejor calidad de vida, porque siempre Celestia es la calidad de vida que todos necesitamos. Muchas gracias, Celestia, por el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y bueno, me encanta estar aquí compartiendo este espacio, pudiendo platicar un poquito de cosas que nos afectan a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico, porque esto del desarrollo humano, esto del crecimiento personal es algo constante. Todos los días hay que hacer algo, así como todos los días nos cepillamos los dientes, todos los días tendríamos que limpiar la basura mental. Que hubiese un peine, ¿verdad? Sí, un cepillo. para quitarnos los pensamientos negativos. Y además de eso también tenemos que hacer algo importante, que es sembrar nuevas semillitas, sembrar nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque la vida se está actualizando. Y como la vida se está actualizando, nosotros también tenemos esa necesidad de actualizar nuestros pensamientos. Lo que se decía hace 50 años, hace 100 años, ya no aplica ahorita. O sea, ya no. Por ejemplo, el consejo de las abuelitas de antes era: mija, cásate y ten como 10 hijos, 12 hijos. No, eso ya no aplica. Ahorita si la abuelita de alguien le dice eso a una muchacha de 18 años, 20 años en la actualidad, pues lo único que va a hacer la nieta o la bisnieta es atacarse de la risa, ¿verdad? Entonces hay que quitar los pensamientos que ya no van y hay que poner semillitas nuevas, semillitas positivas, semillitas que nos den entusiasmo, que nos ayuden a crecer. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hacer esas dos cosas: usar ese peine para quitar los pensamientos que ya son obsoletos o que son negativos y poner semillitas nuevas, que son las que llamamos creencias, ¿no? Así Todo es. el tiempo las creencias que nos han inculcado desde pequeños y que nos limitan, que son barreras, hay que quitarlas y hay que poner unas nuevas que nos hagan desarrollarnos y empezar a iniciar. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar todo lo que son las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Debido a la mente. Las enfermedades que tienen relación con pensamientos y con emociones. Y fíjate que es uno de los temas más complejos porque es difícil de medir. ¿Qué porcentaje de una enfermedad fue por alguna causa física y qué porcentaje de esa misma enfermedad fue por algo emocional? Por ejemplo, cuando una persona se siente estresada y le duele la cabeza, bueno, ¿qué tanto fue que comió mal? ¿Qué tanto fue que se desveló? ¿Qué tanto fue que a lo mejor hacía frío, hacía calor, lo que fuera, que a lo mejor se deshidrató, no tomó suficiente agua y por eso le duele la cabeza? ¿O qué tanto fue que de verdad había un estrés real? Entonces, ¿cómo médicamente podemos saber si fue una cosa o si fue otra? Entonces, este es uno de los temas más complejos, pero a la vez más interesantes, porque nos ayuda a poder reconocer qué síntomas físicos me están diciendo algo personal. Por ejemplo, ¿tú sabías, Georgina, que los sueños tienen significado? Sí, claro que sí. ¿Verdad que es bien interesante cuando sueñas algo raro y es como, ¡ay! ¿Qué significará? Sí. Y hay libros que te dicen, significa esto y significa lo otro. Pero también hay técnicas de psicología que te ayudan a explorar tu propio significado. Bueno, cada síntoma físico que nosotros vivimos tiene un significado como los sueños. Entonces hay libros que te dicen, si te duele la cabeza, puede ser esto. Pero también, si te duele la cabeza, hazte estas preguntas, este cuestionamiento para que tú encuentres qué está pasando contigo. Entonces, todo esto les queremos compartir el día de hoy aquí, en este programa tan maravilloso de Mujeres Emprendedoras, que vamos a hablar acerca de las enfermedades psicosomáticas y cómo la mente puede enfermar o sanar al cuerpo. Sí, porque es las dos polaridades, ¿no? ¿Te enferma o te sana? Así es, porque la mente tiene un poder muy grande sobre el cuerpo. De hecho, algunas filosofías o algunas creencias dicen que es co-creadora, somos co-creadores a partir de lo que pensamos. Sí, porque nuestros pensamientos tienen impacto. Sí. Yo les digo que es como una gotita de agua que cae en un estanque
tranquilo. ¿Has visto que hace esos círculos como concéntricos que se van haciendo las onditas? Bueno, tu pensamiento afecta tu actitud. Tu actitud afecta a tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal va afectando cómo te relacionas con los demás. Afectas tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu actitud, todo como una reacción en cadena. Un solo pensamiento genera reacciones en cadena muy largas y muy complicadas, que es bueno tener conciencia de, oye, ¿cómo las cambio? Oye, ¿cómo las detengo? ¿Cómo las detecto? Aquí en este caso la piedra sería ese pensamiento, ¿no? Que detona todo eso. Que detona todo y que da esa como consecuencia hasta a nivel físico. Un pensamiento estresante causa algo a nivel físico. Por ejemplo, causa un ataque de ansiedad, o causa dolor de cabeza, o hay gente que se preocupa y es el estómago el que lo siente. La garganta, hay muchos síntomas físicos que sabemos directamente. Hubo una emoción, hay una reacción física. Son como muy directos. A eso le llamamos síntomas somáticos. De hecho, como la definición técnica es trastorno psicosomático secundario. Se le llama secundario porque hubo un primario que fue, por ejemplo, la depresión, o fue la angustia, o fue el estrés. Entonces, conocemos que hay una emoción y la podemos distinguir muy fácil. Cada vez que me estreso, cada vez que tengo que ir a hacer una presentación, o cada vez que tengo que hacer algo que casi nunca hago, hay una sensación de estrés que yo localizo. Hay emoción y hay reacción física. Cuando es muy evidente es nada más síntoma psicosomático. Pero ¿qué pasa si ese síntoma dura mucho tiempo? ¿Qué pasa si ese síntoma se alarga por horas, por meses, por años, por la razón que sea? De esas personas que les toca vivir una situación difícil y a lo mejor están conviviendo con alguien que los hizo enojar mucho y traen ese coraje atorado, que se dicen, ay, me da en el hígado, nada más veo a esa persona y me da en el hígado. Imagínate que tuvieran que convivir con ella todos los días por cuestión de trabajo, o por cuestión familiar, o por cualquier cosa. Pues el cuerpo, lo que ocurre es que hay un deterioro. Entonces, cuando un síntoma que fue muy evidente, la emoción con lo que pasó a nivel físico, cuando ese síntoma psicosomático se alarga muchos días, muchas horas, mucho tiempo, se vuelve una enfermedad de origen psicosomático. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay algo real. Por ejemplo, si a ti te duele la cabeza de estrés, pues a lo mejor el doctor dice, no tienes nada en la cabeza. No, tu cabeza está bien, tu cerebro está bien, tus venas están bien, todo tu sistema físico está bien, pero la emoción lo puedes detectar. Pero ¿qué pasa con una enfermedad de origen psicosomático? La gente que le duele mucho el estómago por estar haciendo corajes, llega un día que de verdad puede haber una gastritis, que la gastritis sí es real. Y el doctor dice, sí, si yo meto una camarita y yo tomo una foto, ya hay un daño real causado. ¿Por qué? Porque fue un periodo de tiempo muy largo de un síntoma que no se atendió. Entonces, el nivel 1 es síntoma psicosomático, muy evidente. El nivel 2 ya es una enfermedad de origen psicosomático. Y el tercer nivel es el más complicado y ya le llamamos trastorno. Ya es una enfermedad psiquiátrica o psicológica mayor, que es trastorno psicosomático. Y el trastorno psicosomático es cuando la persona está viviendo un síntoma y está reportando un síntoma, pero no hay una causa física. O sea, el doctor revisa y revisa y revisa y no hay nada. Entonces, por ejemplo, en enfermedad de origen psicosomático, el doctor, si es gastritis, mete la camarita por la boca y checa y ahí toma la foto y sí, mira, que hay un desgaste. Pero en un trastorno psicosomático la persona dice, es que me duele mucho el estómago, hacen el mismo proceso y está perfecto el estómago. Hacen estudio del sistema nervioso y está perfecto. Entonces no hay una causa real para eso, no hay una causa física. Entonces todo está 100% en la mente. Ese es como un trastorno que ya debe de ser tratado
de otra manera, pero vaya, estoy hablando de esto para saber que existen 3 niveles. Sí, okay. Entonces, de estos 3 niveles siempre es bueno estar respaldados por un experto. En este tipo de cosas no hay como un remedio mágico, no hay un remedio rápido. Ya sabes que a mí siempre me gusta compartir paso 1, paso 2, paso 3. Aquí no hay remedios de esa naturaleza, porque cada cosa significa algo diferente. Ante cada situación hay como una reacción diferente del cuerpo, del organismo. Entonces, si alguien detecta que está teniendo una situación psicosomática, la recomendación número 1 es ir con un especialista, es ir con un doctor para que verifique, a ver, ¿es físico o es psicológico? Ir con un psicólogo para que les dé ese tratamiento o ese seguimiento que se necesita para manejo de emociones y manejo de pensamientos. Y además de esto, muy importante, se recomienda meditar. Sí. ¿Por qué la meditación? Fíjate qué importante. Porque cuando sentimos algo, el cuerpo está hablando. El cuerpo te está dando un mensaje. ¿Te acuerdas que lo empecé platicando como los sueños? Que los sueños tienen un mensaje para ti. Bueno, cada síntoma físico tiene un mensaje. Si tú no escuchas el mensaje, tu cuerpo va a subirle la intensidad al volumen a ese mensaje para que lo entiendas. Y si dura muchos días, pues va a haber una enfermedad causada por esa señal que el cuerpo te está diciendo: esto no me gusta, esto hay que cambiarlo. Ya es hora de hacerle caso al cuerpo. Cuando meditas, se da algo que se llama introspección. Y la introspección te permite reconocer qué cosas sí hay que cambiar, qué cosas hay que hacer ese cambio ahorita. Y posiblemente al principio no lo entiendas, ¿verdad? No sea tan claro, pero conforme va pasando el tiempo lo puedes ir aterrizando y saber qué es lo que te pasa. Celestia, una persona que sufre, por ejemplo, de un problema de reflujo, ¿sí? Y que entra en un estado de ansiedad, y cuando ya pasó todo ese momento y resulta que empiezas a tener ansiedad porque cree que le va a dar el reflujo, como que se vuelve una especie de círculo vicioso, ¿no? Entro en ansiedad, me da reflujo, por el temor a tener el reflujo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos ir hacia atrás para saber qué fue lo que lo pudo haber disparado? O sea, ¿cómo puedo saber yo si tengo un problema, no sé, de falta de sueño, qué fue lo que disparó mi falta de sueño? Ok, por eso te decía que cada cosa hay que como meditarla, reflexionarla. Los psicólogos conocen el proceso para ir explorando a cada persona qué es lo que le está pasando y ir a ese origen. Y hay algo muy interesante. Tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de ir hacia el origen de aquello que está causando esa ansiedad, pero también tenemos la opción de controlarlo en este momento. Entonces, ahí te va. Fíjate, hay emociones que causan sensaciones físicas, y luego tú me dices, bueno, y la sensación física luego también te rebota en una emoción. Bueno, puedes ayudarte, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un dolor de cabeza, puedes ayudarte, ok, me duele la cabeza cuando me siento enojado. Entonces tengo 2 opciones: detengo el enojo o detengo el dolor de cabeza. ¿Cuál hago primero? Pues si quisieras detener el dolor de cabeza, te tomas una aspirina. Si quisieras detener el enojo, haces una técnica de control emocional. ¿Cuál va primero? La que sea más fácil para ti en ese momento, sabiendo que tienes que cuidar las 2. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza también puede estar relacionado tanto con el enojo, con mal dormir, mal comer, tomar exceso de café. Entonces tienes que ver las 2 cosas. ¿Qué estoy haciendo físicamente y qué estoy haciendo psicológicamente? Y atender las 2. Entonces, en caso de reflujo, sí, tómate la medicina que te dio el doctor, sí, pero además haz algo para tratar la ansiedad. Entonces, hay emociones básicas que tenemos los seres humanos, como es tristeza, enojo, miedo, que dentro de miedo está angustia y está ansiedad,
y están las emociones positivas como la alegría y como el aprecio o como lo que es el amor. Entonces son como bioquímicos básicos de los cuales crean como el fundamento de todas las demás emociones. Si alguien vio la película de Intensamente, ¡ay! Que es la de Pixar, ¿ya la viste? Qué hermosa, qué hermosa película donde se muestran lo que está pasando dentro de la cabeza con pequeños dibujos que son estas 5 emociones que acabo de mencionar. Ahí creo que el apego lo ponen también como disgusto, porque son una de las dos, o ay guácala o ay me encanta. Entonces puede ser como de esta manera, pero fíjate, ahí muestran la alegría, color amarillo. Muestran el miedo como un flaquito, pálido, gris, azul, de que ay, todo le da miedo. Luego pasan el enojón, que el enojón es el que le sale fuego de la cabeza. Así gordito, chaparrito. Sí, y de color rojo y todo, así. Está la tristeza, que es toda azul. Entonces, esa película de Intensamente, si no la han visto, véanla, se la recomendamos, es extraordinaria. Y está basada en muchas cosas fisiológicas, a nivel neurológico, a nivel científico. Y bueno, está mostrando bioquímicos que tenemos. Y esos son los bioquímicos básicos. Bueno, existe una técnica para controlar esos bioquímicos y hacer un cambio importante, real, en menos de 2 minutos. Perfecto. ¡Ay, Dios! Perfecto. Que es así como te tomas una pastilla para que se te quite el dolor de cabeza, tomarte una pastilla para que se te quite el enojo o el enojo baje de intensidad. Okay. Igual que la tristeza, igual que el miedo, igual que la ansiedad, igual que como el disgusto o la apatía. La depresión está dentro de tristeza también. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que pudiéramos tener una escala emocional, que esto es algo muy personal. Tú tienes una emoción negativa, ahorita me ponías el ejemplo de angustia, de esta persona que se angustia y luego le da reflujo por la angustia. Pero luego, ¿qué pasa? Nada más de pensar que le va a dar reflujo, le da la angustia y la angustia sí que le da el reflujo. Entonces es un círculo vicioso. Bueno, ¿cómo parar esa emoción? Piensa en cualquier emoción negativa. Primero, imagínate que la puedes medir del 0 al 10. Del 0 al 10. Okay. 0 es no tengo nada de esa emoción y 10 la tengo en lo máximo. Y es algo muy personal, muy subjetivo la medición y tú lo vas a decir. Entonces esta persona que te dice es que me siento ansiosa, me siento angustiada de estar con esta emoción negativa o de pensar en el reflujo. Mírelo, esa ansiedad del 0 al 10, ¿qué tan intensa está? Y la persona puede decir a 5 o a 8 o a un 10. Y así puedes medir el enojo, el miedo, la ansiedad. ¿Por qué es importante medirlo? Porque después de hacer el ejercicio, tú ves que esa emoción bajó. Si estaba en 10, haces el ejercicio, baja. Y es muy importante saber que fue un cambio real y que fue un cambio que ayudó. Entonces es un ejercicio de 2 minutos que tú vas a hacer para bajar cualquier emoción negativa y lo haces 2 minutos, te esperas media hora, te esperas 1 hora, dependiendo de la emoción, lo vuelves a hacer. Te esperas otra hora, otras 2 horas, lo vuelves a hacer, como los chochitos. Ya ves que la medicina de homeópata, que le dicen chochitos porque son esos cachitos de azúcar, ¿qué te dice el doctor? Tómatelos cada hora y te da el frasquito y te da la hora y estamos tomando. Bueno, así hay que hacer este ejercicio que es muy sencillo. Entonces los que van a escribir, a anotar, tomen nota de cómo es este ejercicio y tú y yo lo vamos a hacer. Perfecto. Es un ejercicio muy fácil. El primer paso le llamamos altura. Yo pongo la mano así para acordarme, pero no necesitamos poner la mano así. Esto es para recordar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner alta. Voy a enderezar toda mi columna vertebral, lo más derechita que pueda, y me voy a imaginar que me están jalando. Entonces, el primer paso es altura, me pongo lo más alta posible. El segundo paso tiene que ver con los ojos, entonces es altura, y luego los ojos, yo viendo al frente, voy a subir los ojos lo más que pueda hacia arriba, como si quisiera ver el techo. Sin mover la cabeza. Sin mover la cabeza, yo veo al techo. Una vez le expliqué esto a un viejito y me decía, como si viera mis propias cejas, todo peludo, el viejito así de cejón. Entonces, algo así, es como
tratar de ver lo más arriba que puedas. Entonces es altura, vista para arriba. Cada una de estas cosas cambia algo a nivel biológico, a nivel de bioquímicos. El tercer paso es llenar la boca de saliva. Y esto a la gente le parece raro, pero fíjate, todas las emociones negativas te secan la boca. El enojo, la tristeza, la angustia que dicen, tragué saliva, el miedo, se te reseca la boca. Si tú intencionalmente, teniendo una emoción negativa, llenas tu boca de saliva, lo que va a hacer es que te tranquilices. Por eso la gente que masca chicle se está tranquilizando, porque está generando saliva. Entonces fíjate, la combinación es altura, ojos hacia arriba, boca llena de saliva, y el paso 4 es respiración profunda. Inhala todo lo que puedas, lo más rápido que puedas. Llenas pulmones, llenas estómago. Y luego exhala lo más lento, 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 por la nariz. Okay. Porque la boca está llena de saliva y luego salpicas, entonces es por la nariz. Inhalas por nariz y exhalas lo más lento posible por nariz. Mientras exhalas, repasa que estés haciendo los 4 pasos. Altura, ojos hacia arriba, boca llena de saliva, respiración profunda. Vuelves a inhalar y vuelves a pensar. Altura, ojos hacia arriba, boca llena de saliva, respiración profunda. Y lo vuelves a repetir durante 2 minutos. Más o menos son 5 a 10 respiraciones profundas lo que tienes que hacer. Y luego vuelves a medir cómo está tu emoción. Y te vas a dar cuenta que tu emoción se tranquilizó, que tu emoción negativa bajó. Y pasa algo muy curioso, tu cuerpo se da cuenta de que tienes control sobre las emociones. Es una experiencia física de puedo cambiar las emociones, y es un cambio de conciencia. Si alguien hace esto como tomar chochitos y hace este ejercicio cada hora, en un momento que hay una emoción muy fuerte de crisis, va a haber un cambio importante y lo va a notar como un cambio permanente porque es muy profundo. Fíjate, una de las cosas que se han descubierto en estudios de primates, ahorita lo que voy a explicar es por qué estos 4 pasos cambian los bioquímicos. Perfecto. Y por qué al cambiar los bioquímicos ayuda a que nuestra mente active el proceso de sanar al cuerpo, de hacerlo fuerte, de hacerlo vital. Lo que han estudiado con primates es que cuando detectan un peligro, imagínate los changuitos en medio de la selva, va el grupo moviéndose de un lugar a otro, a lo mejor de un abrevadero, de tomar agua hacia otro lugar, y donde van de regreso, cuando hay peligro, lo que hacen es achicar los hombros y hacerse chiquitos. Así es. Y esto también lo hacemos los seres humanos de nivel inconsciente. Hay un problema, inmediatamente encorvamos sin darnos cuenta poquito, como a ver qué está pasando. ¿Okay? Como protección. Pero lo interesante es que el primate que encuentra la salida, lo que hace es enderezarse, hombros hacia atrás, enderezarse, y los demás entienden, ya sabe cuál es la salida, ya sabe cuál es la solución, y todos lo siguen. ¿Okay? Entonces cuando nosotros como seres humanos alcanzamos nuestra altura máxima, nos ponemos derechos, la columna vertebral está derecha, en ese momento estamos lanzando bioquímicos dentro de nosotros de yo sé para dónde voy, sí conozco el camino, sí tengo la solución, sí hay salida, sí lo voy a lograr. Y otra cosa muy importante, se activa el yo soy el líder de mi vida, yo soy el que decido para dónde ir. Entonces inmediatamente ahí cambian los bioquímicos, ya no estás indefenso, ya no estás víctima, ya no estás esperando a ver qué te ataca, ahora estás como líder. Entonces, y nada más fue un cambio de postura y va incluido un cambio de bioquímico. Esa es la explicación de altura. Después sigue la explicación de ojos para arriba. ¿Qué pasa con los ojos para arriba? Cuando uno ve hacia arriba, en programación neurolingüística decimos que la persona está captando imágenes. Okay. Cuando la persona está con los ojitos hacia abajo, inclinadito,
está tocando el corazón, está tocando emociones. Y entonces es una tristeza y son emociones muy intensas. Los poetas escriben así de ladito, viendo al corazón. Es una forma de conectar intensamente con emociones. Pero si la vista está para arriba, estás en hechos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sigue? ¿Dónde está la salida? Estás viendo un mayor panorama y haces una diferencia con tus emociones. Esto te permite hacer ese cambio bioquímico de, a ver, espérame, no es momento de estar, le decimos, echándole gasolina al fuego. Está la emoción así toda intensa y todavía le echas, no, porque a mí siempre me pasa esto. O sea, echarle crema a los tacos es estar viendo y viendo la historia y volviéndotela a platicar con más sentimiento, con más dolor. Aquí te desactivas, te desconectas de la emoción y a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sigue? Estás viendo hacia arriba, estás viendo lo que sigue, estás viendo hacia avanzar. Fíjate que llevamos dos cambios bioquímicos, el de la altura y el de los ojos. El de saliva ya lo expliqué un poquito. Cuando hay emoción negativa, se reseca la saliva, pero cuando generamos, se reseca la saliva, se reseca la boca. Pero cuando nosotros voluntariamente decimos, voy a generar saliva, le estamos diciendo al cuerpo, basta de cosas negativas. Número 2, le estamos avisando, yo tengo el control de cómo voy a reaccionar y cómo me voy a sentir. Y número 3, ahí viene lo bueno, porque cuando la boca saliva, cuando se te antoja algo, cuando vas a vivir algo muy emocionante, la saliva, la boca hace esa reacción positiva. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esa reacción le estamos avisando al cerebro y al cuerpo, hey, van a pasar cosas buenas, a mí me están pasando cosas buenas. Y es un cambio muy pequeño que es la saliva. Y por último, la respiración profunda nos permite tener mayor oxigenación. Sí. Y al hacer la respiración, pulmones y estómago, llenarlo al máximo, lo más rápido posible y luego exhalar muy despacio, estamos haciendo un suspiro. Y el suspiro es una liberación de emociones. Y al mismo tiempo es como, qué padre está esto, y nos sintonizamos con cosas positivas. Entonces fíjate cómo este pequeño ejercicio de control de emociones nos ayuda con lo más básico. El ejemplo que tú me decías de esta señora que se angustia por el reflujo, no, se angustia y tiene reflujo, y luego por pensar en el reflujo se angustia y eso le causa el reflujo. Bueno, ella tendría que tener las dos cosas, su medicamento para el reflujo y hacer este ejercicio cada hora, cada ratito durante 2 o 3 días para que ella hiciera el cambio. ¿Y qué pasa si haces bien este ejercicio cada día? Lo que ocurre es que el cerebro entiende de que, puedo cambiar la emoción. Entonces viene la angustia y en vez de entrar y hacer más grande la emoción, se frena por el ejercicio de ver los ojos hacia arriba, ve las opciones, ve la realidad y toma mejores decisiones en base a esto. Entonces fíjate cómo este ejercicio es un ejercicio de control emocional básico. Todavía yo le recomiendo a las personas que están padeciendo algún tipo de cuestión psicosomática, les recomiendo que vayan con un psicólogo, que vayan con un especialista, que tomen terapia. Esto es como primeros auxilios, pero se tiene que profundizar a qué es lo que está pasando y qué cosas hay que cambiar en la vida. Porque puedes cambiar la emoción, pero si no cambiaste lo que sucede en la vida, pues vas a tener otra reacción y otra reacción. Se trata de realmente hacer ese cambio profundo. Sí tratar el síntoma, pero también hacer el cambio requerido. Hacer todo de manera integral. De manera integral para poder escucharnos a nosotros mismos, porque, repito, hay un mensaje en cada cuestión que estamos viviendo. Entonces me gustaría platicarles de algunos de los mensajes. Adelante. Y hay muchísimos mensajes que están muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando las personas están agripadas? Que es una gripa que dices, es que estamos en verano, no ha llovido, no que hoy está lloviendo al máximo, no ha llovido, está buen clima, o sea, ¿por qué me dio una gripa si nadie tiene gripa? Y me está dando esta gripa, este resfriado, en un momento que no. Bueno, la frase que decimos es que el resfriado chorrea
cuando el cuerpo no llora. Cuando traes una tristeza muy profunda, atorada, y no la quieres sacar, el cuerpo va a sacarlo a través de estar limpiando las fosas nasales, estar con esta gripa que dices, no es alergia, no es gripa, me estoy tomando el medicamento, me estoy tomando esto. Necesitas ir más allá, necesitas saber qué es esa tristeza, reconocer cuál es la tristeza y poderla manejar. Y hay otros ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, está el dolor de cabeza o el dolor de garganta. ¿Qué pasa cuando hay un dolor de garganta? Bueno, cuando se taponea la garganta, significa que no has dicho, que te has quedado callada. Sí, ese es el famoso nudo en la garganta. Entonces lo quería decir y no lo pude decir. Entonces siempre que hay algo en la garganta, se checa qué está pasando con la comunicación, porque la comunicación se refleja en nuestra garganta. Y aquí hay cosas bien interesantes. A mí me ha tocado casos de personas que como síntoma psicosomático traían afonía, no puedo hablar, y hablan con mucho dolor. ¿Por qué? Porque se están tragando algo que les duele. Y es impresionante porque lo sacan en terapia. No se lo tienen que ir a decir a la persona con la que traen atorado el nudo, por no decirlo de otra manera, sino que en terapia lo maneja. ¿Por qué? Porque cuando tú te atoraste de decir algo, es porque anteriormente de niño, de niña, en tu infancia, en algún momento quisiste decir algo y no te dejaron, o hubo una reacción muy negativa de los adultos. Entonces, sí tiene que ver con lo que te acaba de pasar hace 3 días, hace una semana, hace un mes, sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con lo que te pasó de niño. Entonces, ¿te acuerdas que te decía, hay que tomarte la pastillita de la medicina, pero también hay que explorar qué está pasando? Sí. Entonces, ok, se me quedó atorado algo en la garganta y pasó hace una semana y ya le dije al terapeuta y ya me desahogué. Sí, pero ¿cuándo aprendiste a guardarte las cosas? ¿Cuándo te aprendiste que en una situación así te debes de quedar callado? ¿Qué aprendiste de niño que sientes esa sensación cuando tienes que decir algo? Entonces no nada más es ir al síntoma, es ir profundo. Por eso la recomendación es ve con un especialista. Fíjate que otra de las cosas es, por ejemplo, las personas que tienen problema con visión. Sí. Normalmente es porque no quieren ver algo que se está presentando y tienen temor a verlo, pues, a entenderlo. Y es muy significativo cuando es miedo a ver de cerca, es lo que estás viviendo en tu presente ahorita, lo que acabas de vivir hace una semana, lo que estás viviendo justo ahora. Y vista de lejos es cómo ves tu futuro. Sí. Entonces es muy interesante saber qué es lo que está ocurriendo con esto de las vistas. Sí. Por ejemplo, los estudiantes, gente que lee mucho, o sea, pues es obvio que tengo que tener los lentes. Ajá. Pero fíjate, las personas que estudian por obligación, por tengo que, por debo de, por la angustia de pasar el examen, la vista se estresa, se forza y es, lo que estoy estudiando ahorita me causa emociones negativas de estrés, de miedo, de incomodidad, de obligación. No quisiera estar leyendo esto, pero quiero estar afuera jugando. Entonces se hace más grande ese aumento. Esa misma persona empieza a pensar, estoy estudiando lo que quiero, yo elegí esta carrera, me encanta estudiar, me encanta saber, me encanta verlo como un reto, me encanta saber que hoy memoricé más cosas que ayer, me encanta saber que hoy leí más hojas que ayer, lo ven con entusiasmo, inmediatamente los ojos empiezan a ver mejor. Porque esto que estoy haciendo ahorita me interesa. Entonces no tiene que ver tanto con la actividad que haces, sino con la emoción con la que haces esa actividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes estaba la creencia de que si estabas muchas horas en la computadora te fallaban los ojos, pero ahorita los niños de ahora están demostrando lo contrario, porque están pegados y están de cerquita con el celular o con la tablet o con
O sea, los huercos están muy pegados a la tecnología y sus ojos están bien. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con gusto. Ah, ok. Lo están haciendo con algo fácil. En cambio, la gente que es que si estás muchas horas en la computadora, se te van a lastimar los ojos. ¿Qué era? Era gente que estaba aprendiendo con miedo. Y si lo arruino, y si borro el archivo, y si borré todo, y si... Entonces se estresan. Y ese estrés es lo que daña los ojos. No era la actividad, era la emoción. Y en el caso de los oídos, cuando la persona estaba perdiendo el oído, sé que es porque no quieren escuchar algo que les va a causar dolor, que saben que les va a causar dolor. Ok, fíjate que es una de las cuestiones más complejas, porque es tanto no quiero escuchar a los otros como no me quiero escuchar a mí mismo. Entonces son los dos factores. Una persona que tiene esta dificultad con los oídos requiere un análisis profundo, porque muy probablemente es no quiero escuchar mi verdad desde mí mismo. Entonces, como no quieren escuchar su propia verdad, ahí está un dolor, un bloqueo. Pero fíjate que lo primero que se niegan es a sí mismos, no escuchan su realidad. Entonces, cuando alguien más viene y le dice, es que tú esto, como no se lo dicen a ellos mismos, lo bloquean. Entonces, sí es importante checar eso, y es interesante aquí, bueno, no vamos a profundizar tanto, pero es diferente si es oído derecho o oído izquierdo. Es diferente si empezaste con sonidos graves que si con sonidos agudos, y es diferente si dejaste de escuchar volumen o si empezaste a escuchar interferencia, como hay quien dice, es que siento como cuando te pones una concha de mar en el oído y que oyes así oyen. Sí. Porque hay algo. Entonces, cada cosa que le pasa al oído tiene un significado. Y dentro del oído también está la laberintitis, que es los mareos. Sí, la falta de equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que le pasa al cuerpo es un mensaje sobre cómo está tu vida y qué aprendizajes del pasado ya no te sirven y los estás usando ahorita. Algo que mencionas es lado derecho, lado izquierdo. El lado derecho tiene que ver mucho con el papá, ¿no? Con el área del papá. Depende si eres zurdo o eres diestro. Sí. Y luego también el diestro, hay una forma de medir, porque no todos los diestros tienen ese cruce, nada más algunos. Entonces hay una prueba que los psicólogos hacen para saber cuál es. Entonces, básicamente, el lado dominante, que es el diestro con el que escribes bien, para el zurdo el lado dominante pues sería el izquierdo. Con el que escribes es con el que firmas, es tu poder personal, por eso es el lado paterno. Es el que toma, es el que da y es el que toma las decisiones y es el que firma las cosas. Entonces es como el lado paterno. El lado izquierdo es el lado que toca el corazón, es el lado más suave, es el lado que más recibe. Es el que recibe, es el que está muy ligado a sensibilidad, a arte, a muchas cosas. Entonces sí, hay muchas cosas que tienen que ver con derecha e izquierda de muchas maneras, y sí lo podemos ver así. Lo que está de mi lado derecho es conflicto con el lado masculino o con el lado paterno. Lado izquierdo tiene que ver con conflicto con lado materno. No siempre es así, hay que hacer un análisis profundo. Te digo, depende si es zurdo o si es diestro, depende de más cosas, pero en general es eso. Es fascinante, ¿no? Sí, entonces, y bueno, se puede hablar de muchas otras cosas, por ejemplo el estómago. El estómago, por ejemplo, cuando arde el estómago, gastritis, o cuando se siente así, ese enojo es rabia. Ira contenida. Pero cuando es diarrea, es miedo, es córrele, de aquí no eres. Literal, sal corriendo de aquí, es el aviso que da la diarrea. Entonces, como el cuerpo es tan sabio que nos va diciendo en cada cosa lo que nos pasa. Una que es muy interesante es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza son dudas. Tengo preguntas que no quiero contestar, o tengo preguntas que ni siquiera quiero hacer. Entonces, fíjate, hay una técnica de estudio muy importante que tiene que ver con lectura,
y dice que si tú estás leyendo algo y no entiendes una palabra, te tienes que detener y tienes que buscar en el diccionario esa palabra. Nada de que le voy a seguir leyendo a ver si lo entiendo, porque de aquí a que salió la palabra y luego de que vuelve a salir la misma palabra y ya la entendí porque aquí en el contexto o en lo que decían, ya sé que es todo lo que hay en ese inter, el cerebro no lo entendió. Entonces, cuando hay una palabra que no entiendes o cuando hay una pregunta que no haces, que esa es una duda, a final de cuentas te va a traer un dolor de cabeza. Para entenderlo esto es, imagínate si vas manejando, por ejemplo los que les ha tocado manejar en carretera, que de repente llega un mosco y se embarra así en el vidrio, que le sale todo lo amarillo y lo verde y todo ahí la pus al pobre bicho, al pobre mosco. Vas manejando y ¿qué le pasa a la persona? Ve el mosco, sigue manejando, ve el mosco, sigue manejando, ve el mosco, sigue manejando. Lo trae desenfocado, te está distrayendo, entonces ni estás en la carretera ni estás limpiando el mosco. Nada más está el cerebro así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y va de un lado a otro. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque hubo algo que le llamó la atención y no lo atendiste. Entonces, ¿qué pasa? Si es prudente, si hay oportunidad, pues limpias el vidrio. Te detienes, limpias el vidrio y sigues tu camino. Sí. Si te está distrayendo. ¿Qué es lo que ocurre con una duda en la mente? El cerebro está viviendo lo que estás viviendo y de repente el cerebro te lleva a ver ese mosco. Entonces, ¿qué pasa? Tuviste una duda en algo del trabajo y estás en tu casa con tus hijos y te estás acordando del trabajo. Y dices, ¿por qué estoy pensando en el trabajo si estoy con mis hijos? O al revés. Bueno, porque hubo una duda que no preguntaste. Hubo algo que no aclaraste. Hubo algo que no entendiste. Entonces trae esa duda a todos lados, cuando lo correcto es, déjame limpiar la duda. Entonces muchos dolores de cabeza ocurren por no haber preguntado algo. Entonces quedó algo pendiente. Quedó algo pendiente que me está distrayendo, que mi mente lo quiere resolver y lo quiere resolver. Perfecto. Entonces ahí hacer las preguntas, ver, ¿qué duda traigo que no he podido preguntar? En el caso de la diabetes, es falta de amor, ¿no? Híjole, es muy complicado. Fíjate, es muy complicado. La diabetes tiene que ver con, obviamente, azúcar, sí, que es la dulzura de la vida. Entonces, la gente con diabetes, de manera inconsciente, siente que se le fue la dulzura de la vida. Entonces, mucha gente mayor, se le casan todos los hijos y el último hijo era el brillo de sus ojos, la alegría del hogar, la dulzura. Entonces, la dulzura y la alegría como que son sinónimos para el inconsciente. Entonces, se fue la alegría de la casa, quiere decir, se fue el azúcar. Y el cuerpo lo toma literal y agarra esa tristeza en forma de diabetes. Entonces, tiene que ver con se me va la dulzura de mi vida, que puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser algo, una pérdida, y la otra cosa es donde la soledad duele. Sí. ¿Por qué? Porque está relacionada la dulzura con tener muchos amigos o con tener una pareja o con tener, pues por eso luna de miel es de miel, sí. Por todo ese amor y toda esa dulzura. Entonces la diabetes tiene que ver, como cuando tú dices falta de amor, también lo explicamos como soledad. Y como inconscientemente estoy interpretando lo que me falta, lo que vivo, como me falta la dulzura, me falta lo rico de la vida, lo dulce de la vida. También la vejez, ¿no? Se me fue la juventud. En la vejez, bueno, me refiero a en diabetes. Cuando la persona ya está grande y siente que se le fue esa vida, esa alegría, Sí, fíjate que hay un momento en que puedes distinguir a las personas de la tercera edad donde andan muy animosos y de repente hay un algo que los frena. A mí me tocó en la cuadra donde vivía que una de las vecinas ya de 80 y tantos años se quebró el pie. Entonces ya no podía ir a la frutería, iba caminando a la frutería, iba caminando a la tienda, iba a la iglesia, andaba caminando todo el día, se quiebra el pie y ya no puede caminar. Entonces se agarró una depresión tremenda y de ahí todo el mundo notó cómo se fue de bajadita
¿Por qué? Porque algo que ella hacía todos los días no lo pudo hacer por un tiempo y eso la deprime. Entonces es donde la vejez se siente como perdí algo. Cuando puedes decir, gané tiempo libre, gané hacer lo que yo quiera, gané descansar, gané, y empiezas a ver las cosas que estás disfrutando en cada etapa son diferentes y en cada etapa hay algo interesante. Sí, fíjate que yo tengo una alumna en uno de mis talleres de 87 años, ya va a cumplir 88, pero todo el tiempo está feliz. Yo la veo que tiene una habilidad, perdón, así rápido, todo. Y si te fijas, una de las características de los niños son alegres, son felices, y eso es lo que mantiene bien al cuerpo. La alegría, la felicidad mantiene los bioquímicos del cuerpo funcionando de tal manera que el cuerpo está en mejores condiciones, está en óptimas condiciones. De hecho, si los que nos están viendo y escuchando ahorita recuerdan un momento de su vida donde tuvieron muchísima actividad, recuerdan y dices, estaba tan feliz que tenía pilas para levantarme bien temprano, para trabajar todo el día, para correr, para subir, para bajar. Sí, y luego todavía en la noche se les sube el sueño. Sí, de lo emocionante, se ponían a hacer cosas y luego dicen, bendita juventud. No, es bendita alegría, benditas ganas de vivir, bendito entusiasmo, bendita pasión por lo que estoy haciendo. Eso es lo que nos tiene así. Y lo creemos que la juventud no, son las ganas de hacer las cosas que estamos haciendo. Y te acuerdas que te dije al principio que todos los días hay que cepillarnos los dientes y que mentalmente hay que también cepillarnos las ideas negativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que algo que te apasiona, por cualquier cuestión, la hiciste con prisa, ya rápido porque tengo que llegar, entonces ya hubo una emoción negativa. Y luego por alguna razón te empezaste a decir a ti mismo, tengo que llegar a la clase o al esto, o tengo que llegar. Entonces algo que te apasionaba, ya lo adornaste o ya lo envolviste con la palabra tengo que, o ya la envolviste con la sensación de prisa, de tengo apuro. Bueno, esas ideas hay que limpiarlas. La vida es la vida. Hay veces que vas a tratar con prisa algo que te encanta y hay veces que vas a tratar con, tengo que, algo que te encanta. Pero ¿qué pasa? Lo limpias y dices, sin importar cómo fue hoy, me encanta esta actividad, me apasiona hacer esto, y te vuelves a conectar con esa vida. Y cambiar la palabra tengo por necesito. Sí se siente. Tengo por necesito, o tengo por quiero, o tengo por me gusta, o tengo por yo lo decidí. El jugar con la palabra tengo con algo que lo sientas de verdad. Sí, una vez me tocó en terapia un señor muy norteño, muy frío, muy tosco, y le decía, ya no diga tengo que, diga quiero. Y decía, eso se oye bien, y decía una grosería como bien afeminado, pero lo decía bien. Eso no. Digo, ¿cómo lo diría usted? Ahora por mis... lo hago. Entonces, si te fijas, es muy poderosa esa frase. Sí, ahora lo hago por mis calzones y órale, o sea, se refiere al poder personal, al gusto, al quiero hacer esto, te conecta con esa pasión. Entonces sí, hay que cambiar la palabra tengo por una que tú sientas de verdad que sí te motiva, que sí te ayuda. Claro que sí. Ya se nos está yendo el tiempo. ¿Con qué terminamos? Rápido, algo que cuando el cuerpo engorda. Cuando el cuerpo engorda, esto es algo muy fuerte porque tiene que ver o con una insatisfacción, lo que estoy haciendo no me hace feliz, o tiene que ver con cargar algo. Entonces es muy importante descubrir qué empecé a cargar que no es mío, qué estoy haciendo que no me corresponde, en qué momento me puse una carga. Y es interesante porque cuando tú descubres qué es lo que estás cargando y te liberas, el cuerpo solo empieza a tener alivio y tener mejoría. Ahora, el subir de peso son cosas que te llevó años llegar a cierto nivel de peso. Lo increíble es cuando tú encuentras esa pieza y yo estoy cargando tal cosa y tu mente lo entiende y tu corazón lo entiende y te liberas, el cuerpo empieza a sentirse más ágil. Fíjate, no bajó de peso en un minuto, así descubrí lo que me pasaba, que sí puede pasar, por ejemplo, con el dolor de cabeza. Descubrí por qué es el dolor de cabeza y se me quitó.
Saqué el enojo y se me quitó lo del estómago. Dolor, hablé la verdad y se alivió la garganta, cosas que parecen magia. Pero el peso, como llevó mucho tiempo, no es como que, descubrí que estoy cargando y ¡tarán! Salí delgada de la terapia. Pues no. Pero lo que sí pasa es que descubres que estás cargando e inmediatamente cada articulación del cuerpo reacciona con flexibilidad y ligereza. Y cada músculo del cuerpo reacciona con ganas de moverse. Entonces, cuando la persona encuentra qué era lo que estaba cargando, inmediatamente se inclina más por movimiento de manera natural y de manera natural cambia su alimentación a cosas que le ayuden a moverse, más proteína, menos, por ejemplo, la sensación de comer hasta tener el estómago reventar y luego sentir pesadez. El cuerpo ya no le gusta eso, dice, no, es que yo me quiero mover y si como esto me va a dar sueño, ya no me lo como, y si como esto me voy a sentir pesado y ya no voy a hacer las cosas, mejor no me lo como. O sea, son cambios en base a movimiento, porque el sobrepeso es estoy cargando algo que no me deja moverme. Entonces es uno de los primeros cambios que se da en terapia a nivel psicosomático de lo que es la obesidad. Y bueno, así como ese ejemplo, hay de absolutamente todo. Por ejemplo, unos casos muy fuertes es el caso de cáncer. Cuando el cáncer tiene un origen psicosomático, pues no es como que tomé la terapia y ¡tarán! Desapareció el cáncer. No, pero hubo un cambio que facilitó el que pudiera sanar más rápido. Sí. Entonces la recomendación para todas las personas que nos escuchan es que vayan a terapia. Si tú tienes una situación física que resolver, ve a terapia, consúltalo con un psicólogo, es muy importante y muy bueno. Perfecto, bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, ya saben que nos pasaríamos todo el día aquí platicando, pero bueno, ya vayan checando cuáles son los síntomas y en base al lugar vayan checando el qué podría ser. Les recomiendo un libro que se llama Sana tu vida, de Louisa Hay. Ahí van a poderlo checar y bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bendiciones toda la semana. Cuídense por favor porque las lluvias, tengan mucho cuidado al manejar. Les mandamos muchas bendiciones. Gracias, Celestia, ¿quieres decirles algo? Gracias a ustedes y los veo pronto. Gracias, cuídense. Bye. Bye.